Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a continuar hoy con los temas que propusimos la semana pasada, luego de la primera vuelta electoral, y precisamente en relación a este tiempo que estamos viviendo los uruguayos, señalamos que era bueno analizar y reflexionar sobre los grandes desafíos de futuro que tiene el Uruguay, a partir de la realidad que hemos vivido en los últimos años y la que estamos viviendo hoy. Señalamos en primer lugar que esos desafíos pueden agruparse en lo que podríamos llamar dos grandes áreas de reflexión y de política, dos conjuntos de temas muy importantes. Por un lado, los que refieren al potencial físico del país, algo que solemos sintetizar en los términos de la palabra infraestructura, que representa precisamente el conjunto de los aspectos que están en juego desde este punto de vista. Y por otro lado, el desarrollo de la capacidad humana, lo cual a su vez tiene muchos aspectos a tener en cuenta, precisamente por la complejidad del tema. Ambos aspectos son fundamentales en un proceso de desarrollo económico y social, y por eso señalamos que al Uruguay le presentan desafíos importantes con relación al futuro, y que conviene analizar con cierto grado de detalle todos estos aspectos. Y comenzamos el miércoles pasado con el primero de estos temas, el tema infraestructural, el tema del potencial físico del país, señalando que precisamente podríamos, en palabras muy simples, resumir la gran responsabilidad que tiene Uruguay con relación al futuro en la necesidad de incrementar ese potencial, precisamente porque esa es una condición fundamental para que Uruguay siga manteniendo niveles de crecimiento sostenido en el futuro. Uruguay ha crecido mucho en los últimos 10 años. Ha tenido el crecimiento más importante de toda su historia contemporánea. Un crecimiento excepcional, que siempre estuvo por encima del promedio latinoamericano. Pero incluso en diferentes puntos de esa evolución de una década, Uruguay llegó a crecer por encima de su potencial, y eso no se puede mantener. Uruguay necesita incrementarlo para asegurar que podrá, repito, seguir creciendo sostenidamente en el futuro. Ahora bien, dentro de este capítulo que estamos señalando hay a su vez varias áreas a considerar: los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, la energía. Creo que resumen bastante adecuadamente lo que estamos señalando. Y planteamos que en los últimos años Uruguay ha venido avanzando a diferentes velocidades en estos 4 temas o áreas de trabajo. Diferentes velocidades que a su vez condicionan el trabajo de futuro, en las que se ha venido avanzando velozmente. Los desafíos resultan un poco más llevaderos, las responsabilidades un poco más, no voy a decir livianas, pero no tan graves como en aquellos temas donde la evolución ha sido más lenta, sobre todo en relación a la situación del país, porque obviamente estas diferentes velocidades de avance tienen mucho que ver con lo que pasó en el país durante los últimos años. Decíamos que en comunicaciones y en energía se vino avanzando a una velocidad razonable. Esto, y quiero repetirlo porque lo dije el miércoles pasado,
no debe hacernos pensar que no tenemos nada que hacer en estas materias durante los próximos años. Tenemos y mucho. Solo que la velocidad un poco más alta con la que hemos venido avanzando hasta el momento actual nos ayuda de una manera muy importante a encarar las acciones que tendrán que venir en el futuro. Comunicaciones y energía, entonces, son estos sectores que han venido avanzando con mayor velocidad, y por eso dábamos el miércoles pasado diversos indicadores en materia de comunicaciones y elegimos los que tienen que ver con las telecomunicaciones, el sector de esta área más conectado al mundo actual, a un mundo donde la tecnología de la información ha hecho progresos maravillosos y al mismo tiempo los sigue haciendo a una velocidad asombrosa. Y señalábamos que precisamente en esos indicadores se percibe el trabajo que ha venido realizando Uruguay. Hablábamos, y ustedes lo recordarán, del número de teléfonos celulares por habitante en el país, que es la cifra más grande de toda la región latinoamericana. Ustedes se preguntarán por qué le damos importancia al número de celulares. El tema es que los celulares ya prácticamente dejaron de ser teléfonos, son verdaderas computadoras que realizan una cantidad de tareas de comunicación y de información que son absolutamente relevantes. Entonces, importa y mucho saber cuál es la relación entre la disponibilidad de estos equipos y la población del país. Hablábamos de la penetración de Internet, de la velocidad de bajada de Internet, de la llegada de fibra óptica a hogares y empresas en el Uruguay. En todos estos indicadores, Uruguay figura en el primer lugar de toda la región de la América Latina y el Caribe. Y por supuesto, agregábamos a esto algo que es muy importante para otra transformación que el país tiene que seguir practicando y en la cual tiene que seguir progresando, que es la reforma del Estado. Y me refiero al gobierno electrónico. Gobierno electrónico que obviamente pertenece al mundo de las comunicaciones y también al mundo de la reforma del Estado. En trámites y en servicios, en el tratamiento electrónico de trámites y servicios, Uruguay también ocupa el primer lugar en la región latinoamericana, pero lo que es más importante, ocupa un lugar destacadísimo a nivel mundial. En trámites y servicios tratados o gestionados electrónicamente, Uruguay está hoy en el 13º lugar en el mundo. Y esto es absolutamente importante. Estos indicadores entonces indican que hemos venido avanzando a una velocidad razonablemente buena y que esto va a ayudar mucho en el futuro. Y el otro sector donde ha ocurrido esto es el sector de la energía. Un sector donde Uruguay hizo avances muy importantes en materia de renovación de su matriz energética. Una matriz energética que tradicionalmente en el pasado resultó una matriz muy cara para el país por su dependencia de los hidrocarburos, que precisamente muchas veces por la volatilidad del precio de los mismos descargó sobre el Uruguay efectos muy negativos. Sabiendo que la energía hidroeléctrica está totalmente superada por la demanda, que a su vez está asociada al crecimiento excepcional del país, entonces sabemos también que la matriz energética tradicional es una matriz cara. Y por eso Uruguay se ha propuesto y ha venido avanzando también a una velocidad importante, renovar esa matriz energética y cambiar los ejes sobre los cuales descansa, eligiendo, por supuesto, el gas natural
como una fuente fundamental de energía complementada con la que generan algunos recursos naturales renovables. Todo esto complementado con proyectos muy importantes como la interconexión eléctrica con Brasil. Uruguay se propone entonces que el centro de su nueva matriz energética descanse en el gas natural. Y por eso hoy está desarrollando un gran proyecto que es la instalación de una usina regasificadora que se alimenta con gas licuado y lo transforma en gas natural. Por eso también tenemos una nueva planta de ciclo combinado que funciona tanto con hidrocarburos como con gas natural para generar energía eléctrica. Y luego están las diversas fuentes apoyadas en recursos naturales renovables. Y aquí tenemos que mencionar el extraordinario avance que ha tenido la energía eólica en el país, superando las predicciones que incluso desde el gobierno teníamos, la energía basada en cultivos agrícolas que generan los llamados biocombustibles, la energía basada en la biomasa, asociada sobre todo al desarrollo del complejo forestal en el país, que suministra material básico fundamental para la generación de esta energía a partir de esta fuente, y en conjunto, tanto lo que refiere al pilar fundamental del gas natural como a las energías provenientes de los recursos naturales renovables, muestran hoy en el país, repito, un avance notable en cuanto a la renovación de aquella matriz tecnológica de energía tradicional que tuvo el país. La matriz energética está siendo renovada y lo está a una velocidad que nos va a ir, por un lado, orientando en cuanto a las políticas públicas de futuro, y por otro, nos muestra un terreno ganado muy importante a los efectos de seguir aproximándonos a la meta que Uruguay está buscando y que sea coherente con la posibilidad de apuntalar niveles de crecimiento sostenible de la producción. En suma, comunicaciones y energía son dos de los 4 aspectos fundamentales a tener en cuenta en materia infraestructural que en el país ha venido avanzando satisfactoriamente, aunque hay que, repito, y perdonen la reiteración, seguir trabajando sobre los mismos. Y nos queda, para analizar, cosa que haremos el próximo miércoles, el tema de los transportes y el tema de los puertos, de los servicios portuarios, de la infraestructura portuaria. Allí el panorama es diferente, el potencial físico disponible ha sido hackeado, por decir así, con mayor proporción y fuerza, precisamente por el crecimiento sostenido del país, y de esa manera vamos a tener que trabajar muy intensamente y con responsabilidades muy profundas, muy grandes en el próximo periodo de gobierno. A eso nos vamos a dedicar el próximo miércoles, cuando nuevamente nos encontremos con ustedes para tratar todos temas importantes del país. Hasta el miércoles.